¡Hola! ¿Te interesaría saber sobre la educación en El Salvador? ¿Te interesan las reformas curriculares? ¿Eres docente o un futuro educador? ¿Te interesará? Quédate en este video. ¡Vamos! Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta entrevista donde abordaremos un tema fundamental para la educación en El Salvador: teoría curricular y reinvención del cambio educativo en El Salvador. En compañía de mi persona, Catherine Valencia, y mis compañeras Jensi Solórzano, Fernanda Villalta, Briseida Guzmán. tenemos el honor de entrevistar a Ninette Martínez, docente de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente en la Universidad de El Salvador en el área de letras. Bienvenida, licenciada, y gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día para todos, gracias a ustedes, chicas. El propósito de esta entrevista es analizar las principales reformas educativas en El Salvador y cómo han influido en el sistema actual. Para ello, analizaremos 4 momentos claves en la historia de la educación salvadoreña, desde la primera reforma educativa de 1883 hasta la cuarta reforma educativa de 1995, conocida como Reforma en Marcha. A lo largo de esta conversación, reflexionaremos sobre los logros, desafíos y pendientes de cada una de estas reformas, así como la importancia de desarrollar un modelo educativo propio en El Salvador. Dicho esto, daremos inicio a esta entrevista. A finales del siglo XIX, en 1883, El Salvador implementó su primera gran reforma educativa, enfocada en la educación básica e infantil, influenciada por el positivismo. Desde su perspectiva, ¿cómo influyó esta primera reforma en la configuración del sistema educativo salvadoreño y qué limitaciones tuvo en su implementación? Muy bien, bueno, solo recordar y quizás dar un pequeño contexto, y es que tal y como lo mencionó, esto surge en 1883 y hay que recordar que en la primera constitución aprobada por el Congreso Federal de aquella época se estableció que la educación estaría bajo la tutela del Poder Legislativo. Precisamente en el inciso 14 del artículo 69 se puede leer expresamente donde dice que al órgano legislativo le corresponde dirigir la educación estableciendo los principios generales más conformes al sistema popular y al progreso de las artes útiles y de las ciencias, y asegurar a los inventores, por el tiempo que se considere justo, el derecho exclusivo de sus descubrimientos. Quiere decir que todo lo relacionado con la educación le correspondía al poder legislativo. Y es por ello que la reforma de 1883 fue impulsada por el gobierno de José María Medina, que buscaba esta reestructuración y modernización para aquella época en el sistema educativo del país. Uno de los objetivos, podríamos llamarle, fue que la educación dejara de ser un privilegio al que solo tuvieran acceso a las clases altas y especialmente llegara a las zonas o sectores más precarizados del país. Entonces, considero que uno de los aspectos más importantes, respondiendo a la pregunta, de toda esta reforma fue la creación de las escuelas normales, que es lo que nos compete a nosotros que estamos en la formación docente, ¿no? Con esto se dio un paso sumamente grande e importante porque se deja de lado el empirismo docente, que era lo que predominaba en aquella época, era la situación más generalizada del siglo XIX. Y aunque hay casos excepcionales de maestros empíricos que son sumamente reconocidos en la historia de El Salvador, estos lograron sobreponerse a esta situación mediante su autodidactismo.
pero no todos los maestros de aquella época tenían esta característica. Con esto no se afirma que fueron maestros malos, pero no tenían la formación académica necesaria. En ese sentido, con la creación de las escuelas normales como instituciones para la formación de maestros, se buscaba mejorar la calidad educativa del país. Los profesores ya no solamente se formaban en las áreas básicas que nosotros conocemos, como letras, aritmética, geografía, sino que también se les enseñaban diferentes métodos, diferentes teorías que se pudiesen aplicar para enseñar estos contenidos, lo cual un maestro empírico no lo tenían. Lo hacían con los recursos y los métodos ordinarios que ellos conocían. Entonces la escuela normal quiso regular esto. Otra de las ventajas que considero esta reforma es la idea de llevar la educación a todos, ¿sí? Que fuera de mejor acceso para las diferentes familias, para la ciudadanía salvadoreña en general. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que se ha podido identificar, y al menos desde mi punto de vista, era la situación de pobreza extrema en la que se encontraba el país. Y eso entre otras condiciones sociales y políticas que el país a lo largo de la historia ha atravesado. Es decir, aunque se realizaran esfuerzos porque los maestros estuvieran mejor formados didáctica y pedagógicamente, muchos padres seguían sin enviar a sus hijos a estudiar porque, aunque sí se tuvo la iniciativa de crear más escuelas, todavía no daban abasto o no lograban llegar a los lugares más remotos del país. Otra cosa es que por la situación de pobreza, en las familias cada uno cumplía un rol que casi siempre giraba en torno a lograr llevar un sustento económico o alimenticio a la casa. Es decir, el niño estaba pequeño pero tenía que ir a traer leña, tenía que acompañar a su padre en las labores agrícolas, las niñas tenían que ayudar en casa con los quehaceres del hogar, a cuidar a los niños más pequeños, ir a lavar al río. Entonces, entre todas esas actividades, no tenían el tiempo para asistir a las escuelas, si acaso tenían una institución cerca. Entonces se hizo la propuesta, se tuvo avances, pero no logró dar abasto para la gran necesidad que el país tenía en esta época. Entonces creo que eso fue uno de los principales obstáculos de la reforma de 1883. Con respecto a esto surge la pregunta del Plan Gavidia, que sucedió a finales del siglo XIX, que constituía en crear un proceso didáctico basado en la lectura funcional, la correlación con la lectura de las ciencias o las ciencias sociales, que en estos años carecía de un método propio ajustado a su objeto de estudio. ¿Tiene usted algún conocimiento de tales resultados y tendrá vigencia en la actualidad? Bueno, primero es de destacar la labor de Francisco Gavidia, uno de los maestros empíricos que sí mencionaba yo al principio, de los cuales realmente, siendo autodidacta, pues ha sido una figura de renombre en el ámbito educativo del país. Aunque, como ustedes saben, de Francisco Gavidia no vamos a leer un libro que gire en torno a la pedagogía, casi siempre vamos a leer algo de él, de literatura ficcional. Hizo grandes aportes en este tipo de situaciones que tienen que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tal es el caso del Plan Gavidia que me acaban de estar mencionando. Vaya, en este sentido, fíjense que yo considero que a pesar que el plan gira en torno más al currículo, considero que se queda de repente muchas veces sin efecto si el currículo no está conectado con el entorno social o con la realidad de los ámbitos educativos. De manera académica, de manera teórica, pues bueno, tiene el reconocimiento que se le merece. Y sí vino a innovar lo que hasta ese punto se tenía. Pero yo considero que no podemos hablar de un efecto grande y positivo con el Plan Gavidia en el centro escolar aquel donde ni siquiera eran paredes de ladrillo, a lo mejor en esa época todavía podía que fueran de otro tipo de material de construcción, donde había un docente nada más, donde se atendía
de primero a tercero o a lo mejor hasta sexto en esa época, donde no había electricidad, donde no se contaba con agua potable, donde lo que tenían era un pozo y los niños tenían que estar sacando agua del pozo. Entonces yo considero que tanto la parte formativa académica como los otros factores influyen o inciden grandemente en la educación de los niños. Entonces, si no se tienen los recursos e infraestructura básica necesaria, considero que estos planes no surgían grandes cambios aplicados directamente a la educación de la niñez de esa época. Muchas gracias, licenciada. Ante esto también nos surge la pregunta, en 1940 se impulsó una segunda reforma educativa enfocada en la educación básica. Se introdujeron nuevos enfoques pedagógicos basados en el pensamiento de María Montessori y de John Dewey, con énfasis en la formación del ciudadano y desarrollar valores como la cooperación, el respeto. ¿Cuáles fueron los principales avances y las limitaciones de esta reforma y cómo impactó en la formación de docentes y estudiantes en El Salvador? Bien, miren, como les mencionaba, resulta un poco complicado tratar de separar la parte académica de la parte social. Creo que todo lo que ha sucedido a lo largo del país siempre ha tenido incidencia en el ámbito educativo. Por ejemplo, para 1940 ya se estaba bajo el régimen de Maximiliano Hernández Martínez, es decir, durante el martinato tenemos la reforma del 40. Y parece bastante destacable que aún en medio de toda la situación política que se vivía, pues sí se le estaba poniendo énfasis a la educación, ¿sí? Tal es el caso de esta reforma. Me preguntaban sobre los avances y limitaciones de esta y cómo tuvo impacto en la formación de los docentes. En la formación de los docentes yo sí considero que se dieron diferentes giros que posibilitaron cambios positivos en la formación. Es como si ahorita traen una reforma para ustedes que todavía están en formación docente. Claro que sí, claro que impacta el agregarles, por ejemplo, el pensamiento crítico llevado a la práctica de María Montessori, que, o sea, dejamos un tipo de educación bastante tradicionalista y vamos a algo que realmente se puede aplicar y generar un impacto positivo en la niñez. Estamos hablando de John Dewey también, dejando de lado, no vamos a decir que eran teorías o pedagogías negativas o malas, pero sí venimos con algo más transformador. Entonces, en el área de la formación docente, esto sí genera una gran incidencia positiva. Sin embargo, repito, cuando vamos a la práctica, ¿qué tanto se puede aplicar un enfoque pedagógico de María Montessori en una escuela de ciudad? Bastante, ¿sí? La escuela de un casco urbano de la ciudad, de un pueblo, se puede. Sin embargo, la educación no se limita al centro, sino que la educación también debe llegar a las periferias. Y es ahí donde nuevamente nos quedamos cortos, pero de que tuvieron cambios positivos, impactos que en la actualidad siguen vigentes, eso no se discute. Aparte de eso, para 1940, a pesar de estos nuevos enfoques pedagógicos, todavía se tenía algunos docentes con prácticas poco convencionales que a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos nos han comentado, ¿no? Es que mi profesor sacaba el metro y no precisamente lo utilizaba para hacer figuras en la pizarra, sino que ya ustedes saben para qué. Entonces, cuando se cambian de enfoques pedagógicos, tenemos que esa idea de transformar el pensamiento del futuro profesor para que no replique prácticas bastante cuestionables en los alumnos. Entonces considero que a partir de esta reforma las cosas siguieron cambiando para bien, aunque uno de los factores, de los limitantes, podemos decir que se dan en todas las reformas, incluso en la actualidad, es, podríamos llamarle esta desarticulación existente entre quienes crean las reformas y los planes y quienes las llevan a la práctica, pero creo que esto podemos ahondarlo un poco más adelante. Con respecto a la reforma educativa de 1968,
que apostó por la modernización del sistema educativo y la estructuración del currículum bajo principios conductistas, el proceso de modernización y tecnología. Quisiera saber qué impacto tuvo la televisión educativa. Ok, este tema realmente cuando ustedes lo estudian es bastante interesante. En primer lugar, porque estamos ya viendo que le estaban apostando a la tecnología, ¿sí? Tecnología sumamente básica y quizás ya un poco en desuso para nosotros. Para nosotras creo que sí. Les pregunto a quienes de ustedes todavía se toman el tiempo de encender la TV, ver un programa de canales nacionales o de cable. Incluso ya nosotros quizás no es una práctica muy común, ¿sí? Pero estamos hablando acá de 1968, en donde es muy probable que quizás ni sus padres habían nacido. Entonces sí era una apuesta bastante extrema, o sea, le apostaron a lo alto en el país. Considero yo que esta es una de las ideas que me parecen como más admirables en esa época, ¿sí? Pero era tan grande la idea y tan admirable que no creo que haya generado un gran impacto ya llevándolo a la práctica, ¿sí? Principalmente porque si nosotros tuviéramos la oportunidad de hablar con personas que para aquella época ya estaban formándose en el área de la docencia, quizás hasta para muchos de ellos el acceso a una TV, a la televisión, era un poco limitado, ¿sí? A lo mejor quienes pensaron en esto sí ya contaban con una en casa y vieron que esto era una cosa que vendría a revolucionar y que los niños al ver en la televisión blanco y negro para aquella época programas educativos iban a prestar más atención, se interesarían más por las diferentes temáticas de todas las áreas. Y sí, en efecto, en teoría eso sí, pero en la práctica no considero yo que generara mayor impacto. Cuando yo comencé a estudiar, que fue allá por el año 1999, no teníamos acceso a esto en el lugar, imagínense cuántos años después, estoy hablando alrededor de 30 años después, y donde yo estudié no había ni siquiera la idea esta de televisión educativa, aunque la idea de televisión ya era común en los hogares de los salvadoreños, ¿sí? Entonces, muy probablemente en el área privada, esto sí, seguramente resultó, funcionó, se aplicó correctamente o quizás con algunos vicios todavía, pero en el área pública lo dudo. Y sobre todo en la idea que se tenía desde 1883 de llegar a los lugares más precarizados, para 1968 dudo que este tipo de tecnologías, que este tipo de modernización haya logrado generar un gran impacto. A lo mejor, y para 1968, la televisión educativa como tal, no mucho, quizás hablando de otros dispositivos, la radio sí era un poquito más accesible, había programas radiales educativos que eran nacionales, en donde se le daba lectura a diferentes cuentos o historietas, o se desarrollaban temáticas de estudios sociales, se resolvían algunos ejercicios de aritmética básica, pero fue con el tema de la radio, ¿no? Pero la televisión no creo que haya generado mayor impacto, y bueno, ha quedado evidenciado también, diferentes autores hacen alusión a ello, de que no se tuvo el resultado que se esperaba, aunque sí fue una idea realmente innovadora y bastante modernizadora. Teniendo en cuenta que El Salvador inició la reforma educativa en marcha de 1995 con el objetivo de manejar la cobertura, modernizar los programas de estudio, fortalecer la calidad educativa. Además, el Plan Nacional de Cultura y Educación 83-2000 durante la reforma fue precisada como una estrategia que pretendía, entre otras, descentralizar la actividad administrativa y gestar políticas para orientar la educación en el país. En relación a ello, ¿cuáles han sido los efectos positivos y negativos de esta reforma en el sistema educativo? Bien, para 1995 estamos ubicándonos ya en el periodo de posguerra. Ya en el 92 se han firmado los acuerdos de paz, así que 3 años después
estamos en el proceso de la reestructuración del país en todas las áreas posibles y obviamente la educación es una de estas. Considero que de los principales efectos positivos de esta reforma fue el fomento de la cultura de paz, ¿sí? El dejar de lado o el tratar de subsanar varias heridas que generó el conflicto armado en El Salvador. Entonces, siento que eso fue uno de los mayores efectos positivos, ¿sí? Que, por ejemplo, darle espacio a los educandos en este punto de la historia, el poder aprender contenidos que muchas veces se aplican en el ámbito cotidiano o que se reflejan específicamente en el área académica, pero el poder fomentar la cultura de paz a través de este tipo de contenidos. Que ya, por ejemplo, en el caso de la literatura, que yo no puedo dejar de mencionarlo, si bien hay bastante literatura de posguerra que lo que hace es como recordar, ¿sí? Que sirven como vehículos de la memoria para evitar que se repitan estos sucesos, pues muchos de estos lo que buscaban al fin y al cabo era generar esta sensación en la niñez que ya no había problema de ir a las escuelas. Imagínense que incluso antes del periodo del conflicto armado se daba el cierre de escuelas. La Universidad de El Salvador fue cerrada en varias ocasiones. Entonces, ya después del 95, que el niño sintiera que la escuela y que el centro educativo, el proceso educativo en general era un espacio seguro, creo que esto ha sido uno de los efectos positivos más grandes. Sin embargo, después en la posguerra, podríamos decir, como les mencionaba, hay una necesidad de reestructurar el país en muchos sentidos, y no solamente la reconstrucción de las infraestructuras, que es muy importante, y eso precisamente creo que ha sido uno de los puntos que se puede señalar como negativos, y es que después de todo esto caemos en los diferentes ministerios del país, en este caso la educación, con recursos limitados, ¿sí? Y cuando hubo recursos, muchos de ellos se otorgaron para la reconstrucción vial, la reconstrucción de infraestructuras. Pero ¿qué pasa en el ámbito de la educación? En el caso de los docentes, pues se continúa con una situación bastante, podríamos decir, desestimada, ¿sí? Bastante precarizada o sobreexplotada de los docentes. Estamos hablando de 1995 y todavía la idea del unidocente, es más, en 2025 la idea de unidocente todavía existe, ¿sí? En esta época, bueno, ya aquí podemos decir que ya están las divisiones que conocemos actualmente, de las parvularias, de educación básica, primero, segundo y tercer ciclo, educación media, bachillerato. Entonces, esas ventajas ya están en el 95, pero si tenemos que la educación básica era de primer grado a noveno, ¿sí? Había en muchos centros escolares un solo profesor para todos esos grados. Entonces vemos cómo los recursos continuaban siendo limitados. Otro de los aspectos que se puede destacar es la desigualdad, ¿sí? No era lo mismo estudiar el plan básico, ¿sí? Repito, en la ciudad que en un lugar más alejado a la ciudad. ¿Y qué es lo que sucedía? No solamente la niñez y los adolescentes que estudiaban estaban en una situación de desigualdad, sino que también el profesor, que tenía que trasladarse hacia los lugares más remotos del país a tratar de llevar la educación a estas áreas, ¿no? Entonces, la desigualdad y la parte de los recursos limitados considero que son algunas de las situaciones poco favorables dentro de esta reforma, así como también en la parte del currículo, pues el tener como la visión bastante eurocentrista y mantener temáticas que no estaban relacionadas con nuestro contexto social, también de repente lo que viene como a debilitar este tipo de reformas que se están llevando a cabo en nuestro país. Muchas gracias, licenciada. Y desde su percepción hacia todo lo mencionado anteriormente, me gustaría saber, para usted, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el sistema educativo salvadoreño en términos de reforma curricular?
A ver, creo que es una pregunta bastante interesante y es bastante bueno que se la hagan en este punto de su formación, ¿sí? Porque algo de lo que nos podemos dar cuenta es que hay una desconexión total entre currículo y contexto social. Me parece que hay ciertos cambios en la actualidad en cuanto a los planes de estudio. Hay bastantes cambios. Por ejemplo, nosotros vamos a leer el libro de esa lengua y ya incluye contenidos bastante actualizados, como lo del uso de las redes sociales, el uso de o cómo utilizar las fuentes bibliográficas confiables. O sea, le estamos enseñando a estos niños de tercero o quinto grado, entonces esto ya está bastante actualizado. Pero, ¿qué sucede con los lugares en donde no tenemos mayor acceso a la tecnología en pleno 2025? Creo que esa desconexión, yo no sé, considero que la palabra clave para todo eso sería que uno de los retos más grandes es lograr articular, ¿sí?, 3 puntos bien importantes: la escuela, el plan de estudio y la formación de formadores. Es como que ahí es donde hay grandes vacíos. El plan de estudio tiene temáticas, tiene contenidos, ¿sí?, pero hay 2 planes de estudio: el plan de estudio de ustedes como formadores, como futuros formadores de formadores, y el plan de estudios que se lleva a la escuela. Por ejemplo, nuestro plan de estudio está basado en objetivos y el plan de estudio de las escuelas está basado en competencias. Entonces ya es decir, tenemos una diferencia abismal que puede que logre causar como esta fricción en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se ha constatado que muchos docentes formadores en la actualidad ni siquiera saben cómo construir una competencia o en qué consisten las competencias, que básicamente es en potencializar las habilidades de los niños con base a ciertos objetivos. Entonces ya desde ahí vemos que no hay podríamos decir, un trabajo en conjunto, ¿sí? Lo mismo, o sea, acá tenemos diferentes temáticas que podemos comenzar a debatir en la universidad, en las diferentes asignaturas, y lo que todos los años se dice, y cuando vamos a trabajar nos damos cuenta que allá hay otras situaciones completamente diferentes a lo que acá nos pudimos dar cuenta. Sí, entonces creo que eso es uno de los principales retos, lograr esta articulación. Se esperaría que con los cambios, con la pausa que hay ahorita en el tema de la formación de los futuros docentes, se logre llegar quizás a un mejor acuerdo y a un mejor trabajo, a un trabajo más articulado entre estos 2 grandes ejes, ¿no? Primero, ustedes, que serán los formadores, y las personas que los estamos formando también, que nosotros probablemente seamos los encargados de darles este vacío o dejar este vacío en la enseñanza de ustedes. Considero que por el momento sería quizás eso, uno de los principales retos. Aparte de eso, estamos ya, 5 años han pasado desde que se declaró la pandemia, ¿sí? Es decir, los niños que en 2020 estaban en primer grado ahora están en sexto. Entonces, ¿qué tipo de educación recibieron estos niños? Aún con toda la tecnología que podamos o que se quiso aplicar, cuando ustedes estén dando clases que en 4º grado, en 6º grado, ¿qué tipo de estudiantes les van a llegar con las secuelas no solamente físicas de la pandemia, sino que en el ámbito educativo? Entonces ese es otro de los retos, lograr subsanar todas estas deficiencias que nos dejó la pandemia como tal en el área de educación. Pero considero yo que son como, por el momento, esos son los retos mayores que tenemos en el ámbito de la educación. Sin duda alguna, nos hemos enriquecido de conocimiento al conversar con usted. Y como última reflexión, ¿qué mensaje les daría a los futuros educadores del país? En primer lugar, que se vuelvan, ahorita que son estudiantes integrales. Yo sugeriría que no se queden nada más con que soy estudiante y que bueno que mis padres logran ayudarme y me dedico solo a estudiar.
sino que traten de involucrarse desde ya en actividades que estén relacionadas con todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, que traten desde ya de involucrarse voluntariamente en comunidades. Sí, cuando digo comunidades no me refiero específicamente a ir a una colonia, sino que la comunidad, por más pequeña que les parezca, la familia, donde hay niños pequeños que todavía están en el proceso de formación parvularia o primaria, ¿sí? Que ya comiencen a involucrarse y darse cuenta de cómo está la situación realmente allá afuera, ya en las escuelas, en los colegios, que nos quitemos la venda de la formación teórica solamente y que en la práctica docente que ustedes llevan como asignatura comiencen desde ya a empaparse, ¿sí? Yo sé que a estas alturas, menos en el caso de ustedes, pues ya tienen claro que van a salir de esa carrera, ya no creo que estén pensando en desertar, espero que no, y que se den cuenta de que todavía hay un montón de cambios. A veces cuando uno está joven piensa, yo voy a cambiar, ¿sí? Todo el futuro de la educación del país, y cuando salimos nos damos cuenta que podemos aportar, pero hay otras situaciones y condiciones que nos limitan. Entonces, desde esas limitantes, ¿yo qué puedo aportar? Pero si ustedes no se empapan de lo que hay allá afuera antes de salir, cuando salgan será todavía mucho más difícil. Entonces, que se vuelvan integrales, que se involucren en diferentes actividades, más allá de la universidad, más allá de sus asignaturas, que lean, que vean documentales, eso que ustedes han hecho, que ha sido un viaje a través de la historia en el tema de las reformas educativas, es un ejercicio excelente para que ustedes se den cuenta de todos los cambios, de las buenas propuestas que hubo, de las que lograron concretarse, de las que no, por qué no funcionaron algunas de las propuestas. Entonces, que se vayan empapando de todo eso, ustedes y los que están en años menores todavía, y puedan ver desde su condición de estudiantes, desde su condición de hombres, de mujeres, de futuros educadores, ¿qué más puedo aportar? No podrán cambiar todo el sistema educativo ustedes solos, pero algo sí podrán aportar y dejar a las nuevas generaciones. Entonces, que desde ya comiencen a plantearse esto y a trabajar por lograr cumplir con todos estos objetivos que ustedes se propongan en este punto de su vida. Bueno, licenciada Martínez, ha sido todo un placer contar con su apoyo y experiencia en esta conversación, y pues nos ha permitido comprender cómo la educación en El Salvador ha evolucionado a lo largo del tiempo y los desafíos que aún enfrentamos. Hemos analizado las reformas educativas y su impacto desde la influencia positivista del siglo XXI hasta las iniciativas de modernización y la implementación del enfoque por competencias en las últimas décadas. Agradecemos nuevamente a nuestra licenciada Martínez por acompañarnos en esta entrevista. Esperamos que esta conversación haya sido enriquecedora y que nos motive a seguir reflexionando sobre el futuro educativo en nuestro país. Gracias. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Esperamos te haya gustado. No olvides dejar tu comentario. Dale like y suscríbete. ¡Hasta la próxima!